Se puede invertir en bolsa de muchas formas. Estas formas se llaman estrategias de inversión. Cada estrategia tiene sus ventajas y sus desventajas y se pueden clasificar según diferentes criterios. Si las clasificamos en cuanto a la duración de la operación, podemos establecer tres plazos principales: corto plazo, medio plazo y largo plazo. ¿Qué es corto, medio y largo plazo? Lo veremos con más detalle en otro vídeo. Ahora vamos a definirlos de esta forma. Corto plazo son días. Medio plazo son operaciones que duran desde algunos meses hasta 1 o 2 años aproximadamente. Y largo plazo son operaciones pensadas para durar más de 10 años. ¿Por qué es más fácil invertir a largo plazo? Pues porque cuanto más largo sea el plazo de la inversión, más influye en el resultado que obtengamos aquello que realmente puede conocer y estimar cualquier persona. Y al revés, cuanto más corto sea el plazo de la operación, pues más influye en nuestro resultado aquello que se escapa a las posibilidades del pequeño inversor y realmente también a las del gran inversor. Por ejemplo, de aquí a unos días da igual que Iberdrola venda electricidad, que Arcelor venda acero y que Meliá sea una empresa hotelera, y cuánto dinero gane cada una de ellas haciendo eso. En los movimientos de la cotización va a influir mucho más el ruido general del mercado, la sobreinformación y pequeños detalles que son imposibles de abarcar y que son los que producen las pequeñas variaciones diarias de las cotizaciones. ¿Y entonces qué es lo que puede conocer el pequeño inversor? Pues podemos conocer a qué se dedica cada empresa, cuánto dinero gana, si su negocio tiene futuro, etc. A largo plazo sí que es importante que una empresa venda electricidad, o que venda acero, o que sea una empresa hotelera. Y también importa la trayectoria de beneficios que ha tenido cada empresa en el pasado, y la estimación, que siempre es algo a grosso modo, incluso para el mejor analista del mundo, de cómo será el futuro de cada empresa dentro de 5, 10 o 20 años. Ni el mejor analista del mundo sabe cuánto ganará ninguna empresa en el futuro. Y, afortunadamente, no es necesario saberlo para invertir, porque si lo fuera, ni el mejor analista del mundo podría invertir. Es muy difícil saber lo que hará la cotización de Iberdrola los próximos días. Pero sin embargo, es mucho más fácil estimar que el ser humano seguirá usando la electricidad de una forma o de otra y aeropuertos y seguirá comiendo en las próximas décadas. Y que, por tanto, las empresas eléctricas seguirán ganando dinero y pagando dividendos en el futuro, igual que lo harán las empresas que gestionan aeropuertos y las que venden comida. Los altibajos que tengan las cotizaciones de todas estas empresas a lo largo de los años son muy difíciles de predecir y realmente van a ser poco importantes si miramos el conjunto de nuestra vida. Por eso, cuanto mayor sea el plazo al que invirtamos, mayor seguridad tendremos y mayor será la probabilidad de que consigamos una buena rentabilidad. Además, para conseguir todo esto, necesitaremos dedicarle mucho menos tiempo que si hiciéramos operaciones a corto plazo. Por eso, la inversión a largo plazo es lo que da a la gran mayoría de los inversores más seguridad, más rentabilidad y más tiempo libre.